amados hermanos, de verdad, algunos creo que ya los conozco, ya algunos ya los conozco y algunos ya me conocen, entonces pues qué bueno. Y saludarte a ti, apreciada hermana, me da mucho gusto saber de las noticias que acabas de dar. Haz también llegar nuestro sentido de verdad, de amor, de aprecio, de cariño, nuestras oraciones para que todo vaya mejor que cualquier otra cosa. Así que estoy a tus órdenes, lo que ustedes, como dicen allá, manden, aquí estoy. Muchas gracias, hermano Mauro. Pues te doy la bienvenida a este tiempo y te agradezco también la disposición que Dios pone en tu corazón de estar compartiendo el día de hoy con nosotros. Oramos también por su ministerio. Él es pastor allá en Colombia y también lleva el Instituto Teológico allá. Entonces, pues no sé si también hay algún alumno de ustedes por aquí. Les damos también la bienvenida a esta sesión. Y pues dispongo este tiempo para usted, hermano, para que usted pueda dar la enseñanza que tiene hoy para nosotros. Les encargo mucho lo que es que me apoyen con sus micrófonos para que podamos llevar la sesión lo mejor posible. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muy bien. Bueno, cuando tú me digas, yo empiezo. Adelante, hermano, adelante. Bueno, pero es imposible empezar sin orar. Claro. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, honramos y bendecimos tu santo nombre, oh Rey, y te pedimos que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, asistiéndonos para un tiempo como este, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, buen Dios, que esto no se convierta en una clase más, Dios, o en una simple enseñanza más, Dios, sino permite, oh Rey Santo, que en verdad cada enseñanza que recibimos como creyentes en Cristo Jesús, Señor, vaya transformando nuestras vidas, cada área de nuestro ser, Dios. Por favor, que sea la presencia de tu Espíritu, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, en cada estudiante, Dios, en esta aula tan especial, Dios, porque este es un privilegio que tú nos das, el poder seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Gracias por cada disposición, por la disponibilidad también, por el anhelo, por el deseo que tú pones en nosotros, por seguir conociéndote cada vez más a través de tu bendita y poderosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, creo que ya algunos de ustedes me conocen. Mi nombre es Mauro Neva, soy pastor aquí en la iglesia con mi esposa Dianita. Estamos dirigiendo aquí la iglesia en Colombia, el Instituto Teológico Internacional también. Lo estamos llevando a cabo, gracias al Señor, por pura gracia de Dios. Llevamos también el Instituto Teológico con varios estudiantes también. Así que los que ya me conocen, por favor, acudan a su Biblia. Sin Biblia imposible, hermanos. Su Biblia, sus apuntes. Por favor, evite términos como que esta enseñanza es linda, preciosa, luminosa, brillante, hermosa, divina, preciosa. Hermanos, esos son términos que se utilizan como para no quedar mal y enmascarar un poquito, ¿no? El que no hayamos de pronto comprendido o seguramente el que no hayamos estado atentos. Esperaría buenamente, amados santos de Dios, que sus comentarios no fuesen qué tan buena fue la enseñanza. No, eso no tiene sentido, hermanos, sino verdaderamente cómo incide para su vida, para mi vida, el que podamos recibir la palabra de verdad. Amén. Entonces espero que sea en cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a Norberto Mendoza. Norberto, ya te había visto, creo, ¿no? Los dos ya nos habíamos hablado. Ya, hermano, ya habíamos tenido la oportunidad de escucharlo y pues de estar en su clase que nos dio hace un año, bueno, el año pasado, no hace un año. Sí. Muy Pero bien. me da gusto verlo y que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio y que lo engrandezca aún más. Muchas gracias. Y bueno, a los que, bueno, no podría saludarlos a todos, pero a los que ya me conocen y a los que he visto, bienvenidos cada uno de ustedes. Muy bien. Sin más preámbulo y le echamos mano a la Biblia, permítame un poco la expresión, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro y estaremos desarrollando solamente, amados santos, y porque el tiempo y el estudio preciso, conciso, consistente de la palabra debe ser así, estaremos viendo solamente 3 versículos, solo 3, para que descubramos la bondad y la misericordia, pero por sobre todo la profundidad de la palabra. Vaya a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 1. Vamos a estar leyendo capítulo 2,
versículo 1 al 3. Así que le voy a pedir el favor a Rebeca, ya que la veo ahí muy acuciosa, que lea su Biblia, por favor. Si ya tiene Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Todos con su Biblia en la mano, sus apuntes. ¿Alguien no tiene apuntes? Les facilitamos desde acá. ¿Todos? Muy bien. Todos con sus apuntes. Muy bien. Muy bien. Así. Así. Muy bien. A ver, hermana, si es el rapto y no ha leído, no hay problema. Gloria a Dios, porque partimos entonces leyendo la palabra de Dios. A ver, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tiene, hermana? Hermana Rebeca Herrera, estudiante. Herrea. A ver, ¿lo quiere leer, por favor? Hola. Bueno, parece ser que tenemos un tema de sonido. A ver, Karina Espinosa Pérez dice norte, no sé qué será norte, será la iglesia, ¿seguro? A ver, con los buenos días, estudiante Karina Espinosa Pérez. Quisiera, por favor, leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Sí, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se titula la clase de hoy? Sí, se titula El verdadero creyente y su mayor deseo. Muy bien. El verdadero creyente y su mayor deseo. Bien, vamos a verlo. Pero antes de ello, por favor, déjeme hacerle una reseña de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo cuando el apóstol Pedro escribió esta carta. Una carta está compuesta de 3 partes. Primero, ¿quién la escribe? Segundo, los destinatarios. Y tercero, el mensaje. Y dentro del mensaje, pues obviamente siempre va un propósito. ¿Ok? Entonces, tenga claro, carta o epístola es lo mismo. ¿Quién la escribe? Los destinatarios, que es el autor, los destinatarios y el mensaje. Veamos que el autor ciertamente es el apóstol Pedro. El mensaje tiene un propósito y es animar a todos los cristianos que en aquella época estaban pasando por dificultades y un momento muy complejo y muy difícil. Recuerden ustedes que estaban viviendo época de Nerón, un año 64, que fue denominado como también uno de los años más tremendos en cuanto a persecución se refieren, y esto porque en su época Nerón un día le pareció que la ciudad estaba como fea, la mandó incendiar en julio del 64 y culpando de este evento también a los cristianos, cosa que causó dentro del pueblo un revuelo, pero aparte un revuelo, un intenso rencor, un intenso resquemor en contra del pueblo cristiano que empieza a ser perseguido y obviamente empiezan a ser esparcidos por toda Asia Menor, ¿no? Por eso es que, ¿cómo dice usted, pastor, por toda Asia Menor? Cuando tú lees inicialmente te das cuenta en Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, que él se denomina Pedro, apóstol de Jesucristo, y le escribe a los expatriados. ¿A quién le está escribiendo? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quién me dice quiénes son? ¿Quiénes son los destinatarios de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1? ¿Quiénes son los destinatarios? A ver, Alba Ruiz García, no tengo aquí más estudiantes, no sé cómo ver todo el panel, pero ¿quién me dice quiénes son los destinatarios? A ver, hermana Alba Ruiz. ¿El pueblo de Cristo? No, ahí qué dice. Dígame cómo está en la Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿A quién va dirigido la carta? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Muy bien. ¿A quiénes entonces va dirigida la carta? A los expatriados. Expatriados. Bueno, voy a pedir muy juiciosa y cariñosamente que a quien le pregunte responde. Obviamente entiendo el deseo y el anhelo de poder responder y está muy bien. ¿A quiénes? A los expatriados. Muy bien. Si usted tiene su cámara, mucho mejor. Con eso yo lo conozco. Y usted, pues, me conoce. Muy bien. A los expatriados. Cuando habla de expatriados, está hablando de aquellos que a causa de esa persecución tuvieron que dispersarse. Ahora, expatriados, dice él, a los extranjeros. ¿Por qué les dice extranjeros? Porque el pueblo cristiano realmente en esta tierra, y aunque está en este mundo, no pertenece a este mundo, sino que su ciudadanía es ¿cuál? Itiel Arturo, ¿cuál vendría a ser la ciudadanía si dice expatriados? Serían los extranjeros, ¿no?
Bueno, O sea, los expatriados son los extranjeros. Así se nos llama a nosotros los cristianos que vamos y trasegamos por este mundo, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces se le dice también a los expatriados, o sea, a aquellos que en su momento habían sido dispersados por ¿dónde? Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, que si dice que expatriados inmigrantes, su situación era la mejor, la respuesta es no. Estaban siendo perseguidos, ¿sí? Estaban sufriendo un tiempo como nunca antes de una persecución. Así que él se está dirigiendo, ciertamente la carta está dirigida a los hermanos que se habían convertido en aquel tiempo y que estaban pasando y que habían sido expulsados de Jerusalén, esparcidos por toda Asia Menor. ¿Cómo sabemos que es Asia Menor? Cuando te ubicas en el mapa y tú ves Ponto, Galicia, Capadocia y Bitinia, hace referencia al Asia Menor. Muy bien, habían sido esparcidos estos hermanos cristianos, judíos, ¿no? Expulsados de Jerusalén. Y en general el pueblo de Dios estaba siendo en ese momento perseguido de una manera como nunca antes. Pedro estuvo en aquel tiempo para, de alguna manera, el animar a los cristianos que sufrían en la época. Dicho lo anterior y mencionando el contexto histórico, dicho esto, porque siempre será muy importante el por qué se escribió la carta. ¿Por qué se escribe una carta? En este caso se escribe para animar, escuchen, animar. Y escuchen, vamos a ver el ánimo. Lo primero que Pedro menciona en el capítulo 1 es que nos llama al pueblo de Dios elegidos. Los llama elegidos. Después Pedro continúa ciertamente mencionándoles a través de la carta que sí hay una esperanza, que es posible mantenerse firme en la fe. Pedro les menciona a ellos desde el Antiguo Testamento en el capítulo 1, versículo 15, y les dice, mire, sean santos porque el Señor es santo, manténgase sin mancha y sin contaminación. Pedro ha venido mencionando desde el capítulo 1, ¿no? Los rasgos y las características que debemos nosotros los cristianos tener y los cristianos de la época que debemos tener cuando afrontamos circunstancias adversas, difíciles, momentos que muchas veces no son los mejores. Muy bien, dicho lo anterior, entonces el apóstol Pedro continúa en el capítulo 2, versículo 1. Y Pedro dice lo siguiente, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro, ciertamente, dentro de todo su ánimo y habiendo descrito al pueblo cristiano como extranjeros, ¿no? Habiéndolos descrito como que si hay una esperanza, es posible mantenerse en la fe, hablándoles también ciertamente de que pues el pueblo en ese momento debería de mantenerse santo como aquel que nos llamó es santo. Pedro acude ciertamente a la escritura en Levítico capítulo 11, 44 y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser santos, así como Dios es santo, no importa la circunstancia, la persecución, el momento que se esté viendo, tenemos que ser santos. Bien, sin desconectarnos ciertamente de lo que Pedro está diciendo para poder disertar sobre este tema. Entonces, en el capítulo 1, versículo 22, Pedro hace esta mención. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, escuche, subraye, obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, subraye palabra de Dios, subrayela por favor o menciónala ahí en su cuadernito, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué me escribes esto, Pedro? Preguntémosle. Pedro lo describe y acude a Santiago capítulo 1, versículo 10 al 11. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ya van dos menciones con respecto a la palabra. ¿Lo están notando? ¿Sí lo están notando? Van dos veces que Pedro menciona la palabra. Pedro está diciendo, mire, la gloria del hombre se diluye. ¿Cómo se diluye? Como la hierba que se seca, como la flor que se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, esto se los menciono porque, amados santos de Dios, pareciera que por momentos entonces la línea del pensamiento no continuará cuando pasamos del capítulo 1 al capítulo 2, cuando lo que estamos viendo realmente es que tiene mucha conectividad el capítulo anterior con el capítulo que estamos tocando. ¿Dónde notamos la conectividad del capítulo anterior y los versículos anteriores? Cuando vemos dos palabras que son claves, dos palabras que se repiten. ¿Cuáles son esas palabras que se repiten? ¿Quién me dice rápidamente? Usted la subrayó. Sed santos. La palabra. No, del La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muy bien, la palabra de Dios. Escuche, por favor, respuestas mirando su Biblia. No me mire a mí, no mire para otro lado, mire su Biblia. La Biblia nos responde absolutamente todo. Aquí vemos entonces, vuelvo a repetir, siendo renacidos no de simiente corruptible, versículo 23, ¿sí? Siendo no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, que nacimos, fuimos transformados por la palabra de Dios. Y eso tiene un propósito, que nos podamos amar fraternalmente, no fingiendo, sino amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué Pedro les estaba diciendo esto? Porque se necesitaba una iglesia unida, fortalecida ante las circunstancias y las situaciones que estaban viviendo. Pero esto no podía ser desde la misma voluntad del ser, sino esto tendría como fundamento para poder permanecer la palabra de Dios. En otras palabras, sin ir a tergiversar ni dañar nuestra exégesis, lo que quiero decirles, amados santos de Dios, es que es imposible decir creyentes, cristianos, si no acudimos a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y cuál es esa palabra? La del evangelio que nos ha sido anunciado. Así que aquí lo que notamos es que hay una palabra clave, la palabra de Dios. Esa la encontramos capítulo 1, versículo 22 al 25, palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, tengan claro que la Biblia en aquel momento fue escrita, permítanme el término, de corrido, o sea, no había subdivisión de capítulos ni versículos. Esto se hizo para que tuviésemos nosotros una mejor comprensión. Sin embargo, notamos aquí que no hay ninguna desconexión entre los anteriores versículos y lo que está diciendo. Dicho esto, entonces Pedro empieza de alguna manera a hacer la siguiente exhortación, desechando una exhortación, o sea, una llamada de atención. Oiga, les llamo entonces la atención. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bien, eso está diciendo Pedro. Pero en el capítulo 2, en el versículo 2, hay un imperativo, hay una orden. ¿Cómo empieza ese imperativo, esa orden en el capítulo 2 de lo que estamos leyendo? ¿Cómo empieza? ¿Quién me dice? ¿Dónde notas la orden? ¿Quién me dice? En desear. Desea. Habla al micrófono y dígame. Quiero escuchar. A ver, David Torres, perdóname. Sí, David. Tengo un tema aquí con el tablero. David Torres, ¿está bien? León Norte. ¿Por qué Norte? O sea, todos Presente, es la sucursal de acá. Ah, se le llama Norte, Vida Nueva para el Mundo Norte. ¿Y el pastor allí es? Pues hay varios, está César, David de la Cruz. Muy bien. Pues me saludan al pastor César, por favor. A El todos los pastor, pastores allí Pastor Mauro. son muy especiales. A ver, David, ¿cuál es el imperativo que se nota allí? ¿Cuál es la orden, David? Desear. Muy bien, vale. No diga nada más. Lo que dice la Biblia. Desead. ¿Desead qué? Como Riquezas, niños recién bienes nacidos. materiales. ¿Qué? Desead que léelo. La leche espiritual no adulterada. Muy bien. ¿Y cómo se debe desear esa leche? Como niños recién nacidos. Muy bien, vamos parando, vamos por partes. Muy bien. Espero estarme haciendo entender, amados santos de Dios. Espero estarme haciendo entender. Así que vemos aquí, notamos un imperativo, es una orden. No está pidiendo un favor. ¿Es su esposa la que está al lado, David? Sí, mi esposita Fabiola. Fabiola, con los buenos días desde Colombia.
Fabiola, está pidiéndote un favor, te está diciendo, mire Fabiola, por favor, se lo ruego, le insisto, si usted de alguna manera va a estudiar la Biblia, la animamos, aquí tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos horchata y al final del culto vamos a dar tacos al burro y todo ese rollo. Mire, por favor, se le ruega, ¿sí? ¿Le está pidiendo un favor? Pregunto. Sí. ¿Te está pidiendo un favor? ¿Te está diciendo, te pido el favor que desees? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Permíteme corregirte. No está pidiendo un favor. Te está dando ordenando, sí, ordenando, exacto. Ahí no te está animando y te está diciendo, mire, burros al pastor al final del culto, si usted estudia. No. Está dando una orden. Ahí no cabe nada más. Es un imperativo único. Es continuo, permanente. Continuo. Está diciendo, deseen, desead. Es una orden. ¿Sí? Bien, voy a hacerles una pregunta. El tiempo se nos va yendo. No sé si hoy vamos hasta las 3 de la tarde o 4. ¿Quién sabe? No, no es cierto. 5. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Muy bien. Lo siguiente, si yo les preguntase a ustedes, por favor, y respondan, muy seguramente, ¿no? El porcentaje no sería el mejor, pero la pregunta es la siguiente. ¿Quién de ustedes se encuentra completamente satisfecho con su crecimiento espiritual como cristiano? ¿Quién de ustedes se encuentra hoy satisfecho completamente con su madurez espiritual? Completamente. Bueno, para los que de pronto dicen yo, pastor, me siento completamente satisfecho. Bueno, puede ser, ¿no? Hay un 80% de los cristianos, pongámosle 80, pongámosle un 90. Dejemos un 10% de mi equivocación. Ustedes saben que yo soy falible. El más limitado de todos los seres soy yo me puedo equivocar. Pero creamos que el 10% dice, yo me encuentro satisfecho, pastor. Yo soy un maduro espiritual al tope, pastor. Al tope significa lo máximo, ¿sí? Pues si es así, vayamos a ver qué dice el apóstol Pedro en Filipenses. Estamos hablando de Pedro, de Pablo, perdón. Filipenses, yo digo, perdónenme si menciono Pedro y Pablo, a veces se me cruzan porque estoy en la carta de Pedro y menciono a Pablo. Pero vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Muy bien. A ver, ¿quién lo lee así? Pero por favor, así que el tiempo apremia, ustedes saben cómo es. Filipenses 3, 12 al 14. Dice así. Sí, hermana, ¿cómo No dice? que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, hermano, ¿no? Pues, hermana, qué lectura. Me siento como una narración de esas bien especiales, ¿no? Qué bueno. Escuche, le voy a hacer una mención para el 10% de los que creen que ya son maduros completos y lo han alcanzado todo completamente. Para que más que todo lo reflexionemos, ¿no? Ni Pablo consideró haber alcanzado todo completamente. Ni Pablo se consideró un maduro completo. Ni Pablo consideró que su crecimiento ya estaba en lo máximo. Ni Pablo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice, no que lo haya yo alcanzado todo. Y dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y dice Pablo, es por esto que prosigo a la meta. Hermanos, lo que quiero decirles con esto es que a nosotros, ciertamente como cristianos, también se nos exhorta a seguir creciendo, a seguir madurando como cristianos. La iglesia hoy está llena y contaminada de inmaduros espirituales, de aquellos que se quedaron como en ese raquitismo espiritual, en esa desnutrición espiritual. Ustedes lo han escuchado muchas veces del doctor Armando Alducin cuando él menciona que el siglo XX y el siglo XXI parece ser que encumbró al hombre como el gigante más grande, tecnológico y científico, pero sigue siendo el hombre un enano espiritual. Pues la iglesia no ha sido ajena a ello, hermanos, santos y santas de Dios. Hoy notamos mucha inmadurez, hay mucha desnutrición, hay raquitismo espiritual. Hombres y mujeres que dicen ser cristianos, creyentes,
pero que no se están alimentando, hermanos, que no están perseverando en el alimento, que no están perseverando en el crecimiento, que creen que ya lo alcanzaron todo, y esto porque están en una banca, en una butaca, porque asisten cada 8 días, algunos ni siquiera asisten, todo por internet, porque la pandemia dejó eso, ¿no? Se perdió hasta el sentido de verdad del servicio, de la pertenencia, del amor a la congregación, a los hermanos, a los pastores, al servicio. Se perdió. Y si eso se perdió, consigo también se perdió el anhelar el crecimiento, el anhelar el madurar. Ahora bien, dicho esto, amados santos de Dios, el apóstol Pedro ciertamente está mencionando algo que se convierte para nosotros y que debiese de convertirse para nosotros en una necesidad única y la inalienable, no excusable. ¿Cuál ha de ser? Desear. ¿Desear qué, Pedro? ¿Qué tenemos que desear? Desear, mira, Mónica Quintero de la Iglesia del Norte. Mónica, con los buenos días desde Colombia. Buenos días, pastor. Mónica, tengo una gentileza. Lea el texto sin como niños recién nacidos. O sea, no lea niños recién nacidos. Saque el texto, ahora, no para cometer una herejía, ¿no? Sino para que tengamos una mejor comprensión. ¿Sí? Claro que sí. ¿No quiero entender, Mónica? Ok, sí. Desead, por favor. Ajá, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. Ahora, desead la leche espiritual no adulterada. Bueno, lo estás poniendo en el término de que cualquiera puede hacerlo, ¿cierto? Cualquiera, deséelo. Pero Pedro da una descripción puntual, precisa, única. Pedro está haciendo una analogía que nos tiene que llevar a lo mismo. Escuche, Pedro está diciendo, desead. ¿Cómo, Pedro? Como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Escuchen lo siguiente. Vamos a describir un poco la analogía, ¿sí? El término desear, ¿sí? Es un anhelo ferviente, apunta hacia un anhelo ferviente, ¿sí? Un anhelo ferviente, desead, ¿sí? Es un verbo imperativo que nos está mandando a nosotros como creyentes a apetecer algo fuertemente, fuertemente. O sea, te está diciendo, mira, tienes que tener apetito. Un apetito incontrolado, obsesivo, compulsivo. Obviamente, permítame el uso de estos términos y los voy a aplicar a la analogía, obsesivo compulsivo, ¿sí? Porque alguien dirá, no, pastor, es obsesivo compulsivo, ¿dónde está en la Biblia? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espéreme tantico, como dicen hoy, ¿no? Espéreme tantico. Obsesivo, un deseo, una apetencia, así que si usted no tiene apetito por la palabra, si usted no tiene ese deseo compulsivo, obsesivo por la palabra, déjeme decirle algo, usted es un raquítico espiritual. Usted es un desnutrido espiritual. Usted es un inmaduro espiritual. Usted hace parte de aquellos que a lo único que van es a señalar, criticar, juzgar, murmurar o tal vez a sentirse bien. Su razón de ser en la iglesia son las personas y no Cristo. Y voy a decirle algo, amado santo y santa de Dios, si su razón para estar en la iglesia son las personas y no Cristo, usted no es cristiano. Hermanos, no sé si me vuelvan a invitar a clases como esta. Yo me expongo a que no me vuelvan a invitar, hermanos. Ahora, si estoy hablando un poquito como fuertecito, no les voy a pedir perdón, porque es que eso dice la Biblia, ¿no, hermanos? Entonces, pues yo sé que me arriesgo a que no me vuelvan a invitar, lo sé, pero bueno, hermanos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Bien, hermano santo y santa de Dios, por el amor de Dios, cuando tú vas al término desear, escucha, desear, es apetecer algo fuertemente, ¿no? Expresa como un deseo insaciable, un deseo insaciable. Yo utilicé términos como obsesivo, compulsivo, incontrolado. Yo lo utilicé. Ahora, ¿por qué lo utilicé? Porque está diciendo como niños recién nacidos. ¿Cuántas son mamás aquí? Pastor. Señora. Pastor, es que hay una persona con la mano levantada, el señor Carlos. ¿El señor qué? Carlos. Es que no veo. Me tienes que decir aquí cómo es que son. A ver, Carlos. Carlos, a ver. Pregunta a la enseñanza.
¿Está segura, Karen Lisset? Karen Lisset, ella es de Colombia, ella coordina aquí el tema de ITI y hoy está con nosotros. Así que Karen Lisset, un saludo de todos sus hermanos mexicanos que la aprecian mucho. Muy bien, sigamos. Sigamos. Hermano, perdón, podría, a lo mejor se refiere a Cano. Yo soy Armando Cano, de aquí de Puebla. Ay, a ver, hermano Armando, desde Puebla. No quería hablar, lo único quería apoyar con el dedo así, que nos hace falta en este momento esta exhortación en la iglesia, porque estamos viviendo tiempos donde la iglesia está muy adormilada, hermano. Y aprovechando el momento, ahorita que usted está dando esta clase, le quiero pedir un favor, a ver si me lo permite. ¿Cómo? Mire, yo empecé, bueno, el Señor empezó una obra usándome a mí como pastor aquí en Puebla. La iglesia se llama Familia Restauración y Gracia. Y estoy oyendo las prédicas. Y estas prédicas son las que se necesitan en la iglesia, despertar una iglesia que está dormida. Entonces quiero pedirle, hermano pastor, si me permite que yo use estas enseñanzas en la predicación de mañana. Hermano, voy a decirle algo. Con todo yo la verdad, pues doy las enseñanzas para Liti. Yo creo que quien le debe de, yo por mí no creo que haya inconveniente, pero yo tengo que someterme a mis superiores, que en este caso son los que coordinan el aula virtual de Liti. Entonces escríbele a la persona, en este caso la hermana, se me fue el nombre aquí, la hermana que está. Claudia. ¿La hermana qué? Claudia. A ella dile, por favor, dirígete a ella a ver si es posible que ella, pero claro que sí. O sea, pero dirígete a ella. Yo no puedo hacerlo porque ellos son mis autoridades, yo debo someterme, estoy invitado, así que coordínalo con ella. Seguramente sí. Bueno, hermano Armando. Y de mi parte, un saludo a la distancia y bueno, continuemos porque yo soy como un niño, me distraigo con una facilidad y después para coger el hilo, hermano, me cuesta. Así que, Mónica, ¿en qué iba, por favor? Usted que se nota acuciosa, ¿en qué iba yo, por favor? No la escucho, hermana. A ver, entonces... En que hay que desear obsesivamente conocer la palabra de Cristo. De una manera obsesiva, compulsiva, como si un bebé, cuando no tiene su leche materna, se muere. Ok, bueno, no llegué hasta el bebé, pero bueno, vale la pena. Obsesivo compulsivo. Permítame el término obsesivo compulsivo, porque es que a lo que el apóstol Pedro se remite es cuando dice deseen, o sea, el significado de desear, ¿no? Apunta hacia un hambre extrema, hacia un anhelo verdaderamente conmovedor, hacia una ansiedad física, ¿no? Hacia un intenso deseo, hermanos, fuertes deseos que debemos de tener ciertamente por alimentarnos. ¿Sí? Es eso, hermano, a lo que el apóstol Pedro está haciendo alusión. Ahora, yo le pedí a una de las hermanas que quitara el término como niños recién nacidos, pues quedaría normal, ¿no? Que desee la leche espiritual, o sea, cuando usted quiera, tómela, cuando usted no la quiera, no la tome, pero en el tema de los niños recién nacidos no es así. Y yo por eso pregunté, creo que mi pregunta fue, ¿quién ha sido mamá aquí? ¿Quién ha dado cenito? ¿Quién ha amamantado? Levante su mano. Bueno, pero la manito de aquí de abajo, de la amarillita. Muy bien, bueno, creo que todas aquí, la gran mayoría mamás, ¿no? Ahora bien, muy bien, hermanas, gracias. Voy a preguntarle aquí a una hermana que tenga su mano levantada para yo preguntarle a la hermana, la manito de aquí abajo, la de aquí, la de la señal. A la hermana, a ver, otra hermana, a ver, otra que, Guadalupe, a ver, hermana Guadalupe, con los buenos días desde Colombia, ya aquí buenas tardes en Colombia. Hermana Guadalupe, una pregunta. Su bebé recién nacido, ciertamente usted impuso un horario en su casa y dijo aquí leche materna a las 7 de la noche y otra vez a las 6 de la mañana y otra vez a mediodía. El que comió, comió y el que no, chao. ¿Sí? Pregunto, hermana, ¿sí? Responda, hermana, pero no la escucho. Yo la verdad como que voy un poquito rápido, así que colabórele a mi corazón, hermana, porque cuando no me responden, siento que mis ventrículas y aurículas quieren parar. Amados santos de Dios, no es así. Es que no es cuando usted disponga o como usted quiera. No, el bebé recién nacido es cuando él quiere y él no tiene horario ni fecha en el calendario.
¿Cuántas tuvieron que amamantar? Como en el caso de mi esposa, dar pechito a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, otra vez 1 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y cuando el niño quería, el niño tiene como un dispositivo, el bebé, como puesto por Dios, ¿no? Un dispositivo que le dice, Chino, usted no habla, pero su mamá tiene que enterarse que usted quiere leche materna. ¿Y cómo hace la mamá para enterarse que el niño quiere leche materna? ¿Quién me dice? ¿Cómo hace la mamá? ¿Cómo se entera la mamá que el niño quiere leche? Llora. Llorar. Y llora de tal manera como si se fuera a acabar el mundo. Es más, hasta los vecinos, por favor, callen el niño. El niño no le importa si tú vas en el metro, si vas en el camión, donde vaya. No, él quiere su leche. Es un deseo obsesivo, compulsivo, ¿no? Y él quiere su leche. Mire, cuando ustedes tuvieron su bebé recién nacido, seguramente aquí algunos, ¿cómo se dice en México? Le hicieron su cunita, su camita, ¿cómo se dice allá? Camita, cuna, ¿cómo se dice? ¿Igual? Una. Igual. Sí, Sí, una igual. cunita, ¿cierto? Si era niño, entonces todo con azulito, ¿no? Y pintaron hasta el cuarto de azul, y el papá nunca pintó, se las dio de pintor, pintó de azul, el ajuarcito azul, todo azul, el móvil azul, todo que fuera niño. Pregunta, ¿el niño cuando tiene hambre le va a importar su cunita, su móvil, su cuartito? ¿Qué es lo único que él quiere? Alimentarse. Sí, yo sé alimentarse, pero ¿qué quiere? Comer, nada más comer. Su leche nada La más leche comer, lo materna. único que ve a la mamá como si fuese un cenito ambulante, permítanme el término, ¿no? Solamente ve un cenito ambulante. Y cuando la mamá está dispuesta, ¿no? Entonces pega a su nene, porque yo aquí tengo 4, mi esposa amamantó 4, 2 a la vez. Ellos se adhieren a su pechito, ¿no? Y es tanto el desaforo, la ansiedad, que hacen hasta unos ruidos que uno dice, wow, ¿este será mi bebé? Hace unos ruidos indecibles, ¿no? Son, comen, y es una cosa tremenda, hermanos, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro colocaba esta analogía. Deseen como niños recién nacidos que la leche espiritual. Deseen como niños recién nacidos. ¿Tú sabes hoy por qué la iglesia no madura? Porque muchos creyentes no tienen la apetencia por las escrituras. Porque si vamos a ser, amados santos, específicos en cuanto a números, no debieran de ser tan pocos los estudiantes, debiesen de ser todos, porque anhelan la leche espiritual no contaminada. La leche espiritual. Ahora, ¿ustedes sabían que la leche materna contiene toda una serie, escuche, de sustancias que ayudan a crecer al niño fuerte y sano? Es muy diferente ver un niño que creció con cenito a uno al que se le dio lechecita de tarro. Incluso al que se le dio lechecita de tarro hay que darle con el tarro para que coma. Pero el que fue dado con lechita materna crece muy sano, desarrolla unos anticuerpos que le permiten resistir en contra de, por ejemplo, alguna serie de virus, alguna serie de virus, ¿cómo se dice? Virus de infecciones, le permite crecer libre de esto, ¿sí? Y dice la leche pura. Ahora, la leche espiritual no adulterada. Cuando habla de no adulterada, está diciendo pura, pura. O sea, una palabra que está siendo bien enseñada, pero una palabra que usted está aprendiendo bien. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que esa leche debe de ser no adulterada, como la palabra de Dios. La leche es, por tanto, entonces el sinónimo de la Biblia, ¿no? Aquí, leche es sinónimo a la Biblia. Ustedes y yo, si queremos crecer, madurar, ser maduros espirituales, tenemos que anhelar la palabra. Usted no puede ser un simple espectador, un tribunero, uno que ve desde la tribuna, desde las bancas. No, hermano, a Dios se le conoce a través de las escrituras. ¿Quiere crecer sano y fuerte? Crezca a través de las escrituras. Muchos se quejan. Pastor, es que yo no crezco. ¿Qué será que para mí no es el llamado? ¿Qué será que es que yo no sirvo? ¿Qué será? Son fatalistas. Esos fatalistas son así
porque no han crecido. Esos fatalistas son así porque no se han alimentado. Pero hermanos, Dios a todos nos usa y nos usa en la manera que nosotros nos alimentamos. Creo que no hay nada más peligroso para la iglesia que uno con talentos y con dones, pero inmaduro. Que uno con talentos, ¿no? Y no creciendo en la palabra. Eso es peligrosísimo. Hermanos, santos y santas de Dios. Si decimos, ahora, cuando habla de niños recién nacidos, como niños recién nacidos, es una analogía. No está diciendo que usted debe desear solamente cuando nació de nuevo espiritualmente o la primera vez que llegó a la iglesia. No. Está diciendo es que usted debe desear como niño recién nacido, lleve 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia. Usted tiene que desear la palabra de Dios. Usted tiene que desearla. Ahora, ¿por qué empecé por inicialmente la exhortación aquí de Pedro cuando debí de haber empezado desechando pues toda malicia? Escuche. Empecé por ahí porque hay dos cosas con respecto a los primeros aspectos. Los primeros aspectos como malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, son obstáculos que impiden que muchos deseen la palabra. Son obstáculos. Obstáculos. Y escuche, míreme acá, por favor. Primero, tiene la intencionalidad de obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos? Lea su Biblia. ¿Cuáles son los obstáculos? Engaño, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Esos son los obstáculos. Obstáculos que a su vez se convierten en infecciones. ¿En qué? En infecciones. ¿Sí? Escuche lo siguiente, amado santo de Dios. Dice la palabra, escuche, y empieza el apóstol Pedro diciendo, desechando. La única manera, hermano, que usted derriba todo obstáculo. ¿Cuáles obstáculos, pastor? Todo obstáculo, como por ejemplo, como lo que está mencionando el apóstol Pedro. Dice, como por ejemplo, ¿cuáles son esos obstáculos, apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, desechando esos obstáculos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Quién me los menciona rápidamente? Desechando. ¿Cuáles son? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Muy bien. Y todas las distracciones. ¿Perdón? Y todas las distracciones, todo lo que nos distrae, ¿no? Vamos a verlo entonces. Dice desechando. ¿Sí? Desechar aquí implica a rechazar. O sea, rechazando. ¿Sí? Como quien se quita una ropa sucia. ¿Sí? Quítese la ropa sucia. ¿Sí? Desechando. Sí, era la misma analogía que Pablo tenía en mente cuando amonestó a los colosenses y les menciona de esta manera y los exhorta y dice, dejen también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 9. Era la misma, ciertamente, amonestación que el apóstol Pablo hacía a la iglesia en Colosas en aquel tiempo. ¿Sí? Así que lo que está diciendo el apóstol Pedro en este momento es desechen, quítense, rechacen, ¿sí? ¿Y qué tenemos que rechazar, Pedro? Toda malicia. ¿Toda qué? Malicia. La primera categoría de pecado que Pedro enumera aquí, que se convierte como en un obstáculo para consumir la leche espiritual no contaminada, es la malicia. La malicia viene del término griego kakia, K de kepis, A, K de kepis y A, kakia. Refiriéndose, escuchen, esto es tremendo. Este término es tremendo, hermanos. ¿A qué se refiere kakia o a qué se refiere malicia? Se refiere a bajeza, se refiere a maldad extrema. Se refiere a eso. Malicia se traduce como también, bueno, una maldad incontrolable, malicia. O sea, en todo tiempo este tipo de síntoma quiere salir. Malicia. Desechen toda malicia. Si ustedes quieren consumir leche espiritual no adulterada, desechen toda malicia. Y ya vamos a ver que van 2 vías la leche. ¿Cómo voy de tiempo?
Perdón. Alguien que me diga el tiempo, porfa, hasta qué horas voy aquí en nuestro ITI México. Bueno. Te falta una hora, pastor. Una hora, o sea que me quedan ¿cuánto? ¿Quién me lleva ahí el tiempo? Yo no tomé la precaución de mi cronómetro. Ay, bueno, a las 10:30, sin problema. 11:30, perdón. 11:30. O sea, ¿voy hasta qué horas? Ahorita. El tiempo límite es hasta el todavía arrebatamiento, 10 no se minutos preocupe. más. Aquí en México son 11:20. Gracias por la generosidad del hermano, hasta el arrebatamiento. Hermano, tengo que sujetarme. El predicador que enseña cortito y bien, lo vuelven a invitar. Muy bien, amados santos de Dios. Malicia, entonces, es ese tipo de maldad extrema, ¿sí? Entonces, mire que, escuchen acá, mire, pon un poco de atención acá, por favor. La leche espiritual no adulterada va en dos direcciones. Primera, puede ser obstaculizada por la malicia, pero segunda, puede neutralizar esa malicia porque la leche espiritual contiene unos agentes, escuche, como la leche materna, unos anticuerpos que eliminan todo eso, ¿sí? Todos esos virus. Malicia es un virus, pero si tú consumes leche espiritual no adulterada, no vas a tropezar con malicia. No sé si me estoy haciendo entender. Hola. Bueno, me siento solo en el metro, pero bueno. No, siga. a ver, tiene dos caminos. La primera es el obstáculo por malicia y el otro camino es. Camino no, van dos, bueno, sí, en dos direcciones o caminos. La primera es que malicia obstaculiza para poder consumir la leche espiritual. Por eso hay que desecharla. ¿Sí me hago entender? Hay que desechar la malicia. ¿Tú quieres consumir leche espiritual? Desecha la malicia. Pero escucha, cuando consumes leche espiritual, la malicia ya no prevalece. Porque la leche espiritual no adulterada, ¿sí me hago entender? Hace que estemos fortalecidos contra toda malicia, como obra la leche materna en un recién nacido. En un recién nacido hay menos probabilidades de contagio con gripes, como en este caso una gripe de la malicia, ¿no? Aquel que consume leche espiritual materna, que uno que no la consume. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. El otro obstáculo es el engaño. Lo segundo que el apóstol Pedro nos manda a eliminar a nosotros los creyentes es todo engaño, del término dolos, que se refiere a lanzar una carnada, a actuar con astucia para sacar provecho del otro. Engaño hace referencia a deshonestidad, falsedad, traición. Entonces, si tú consumes leche espiritual no adulterada, vas a neutralizar ese virus de todo engaño. Pero escucha, si tú vives en el engaño, no vas a poder consumir esa leche espiritual. Entonces, solo tienes una opción. ¿Cuál? ¿Cuál es la opción que tienes? ¿Quién me dice? Por favor, dígame alguien. Rechazar. Que sea del evangelio. A ver, solamente la Biblia, solo el texto. Ahí la Biblia. Solamente la Biblia, la palabra de Dios. Ok, pero ¿cómo dice el texto? Solo tenemos una opción. Desear la leche espiritual no adulterada. Leche materna. Desear. Escucha, solo mencioné la palabra. Desear. Solamente desear. Solo desear. El apóstol Pedro, escuche, no está diciendo de alguna manera, no nos está diciendo que leamos, que estudiemos, que meditemos en la palabra, que prediquemos la palabra, que de alguna manera la palabra sea nuestra prioridad. No, el apóstol Pedro no está diciendo ni aprendan, ni enseñen, ni practiquen, aunque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que estudiar, practicar, enseñar, predicar la palabra, sí hay que hacerlo. Pero lo que el apóstol Pedro está exhortando inicialmente desde una orden, desde un imperativo, es desear, desear. Ahí no está diciendo que la memorice. No, eso no está diciendo. ¿Hay que memorizarla? Sí. ¿Hay que enseñarla? Sí. ¿Hay que aprenderla? Sí. Pero no está diciendo eso. Lo primero que está diciendo es desee, obsesiva, compulsiva, apasionadamente, está diciendo, como niño recién nacido. O sea que cuando tú abras la palabra te atragantes. Hay niños, bebés a los que hay que soplarlos por aquí en la cabeza porque intentan ahogarse cuando tienen el pechito. Eso es lo que está diciendo Pedro. Deseen, anhelen, apasionense, que sea
alto de vida, que sea lo máximo en su vida, que no haya otra cosa para crecer. Por eso es que hay mucho raquítico, inmaduro, espiritual, que lo que hace es estorbo, hermano. Lo que hace es que contamina, hermano, porque están llenos de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias. Hermano, la iglesia sería más sana si el creyente es sano, y el creyente es sano desde el consumo de la palabra de Dios, desde que desea la palabra de Dios. Un creyente seguirá siendo simplemente un hipócrita, un malicioso, un envidioso, un engañoso, cuando no acude a la palabra de Dios, cuando no siente deseo por la palabra. Es increíble, hermano, que hoy lo que menos se tenga en cuenta en la vida del cristiano para sí mismo, y no porque la iglesia no lo provea, porque la iglesia lo enseña, métodos de estudio, llaman, los vuelven y los llaman, los invitan, les ofrecen hasta tacos al burro, les ofrecen horchata, les ofrecen de todo, y no van, no anhelan, no desean y quieren crecer. Hipócritas. Así dice el apóstol Pedro. Yo no les estoy diciendo nada de eso, hermanos. Por favor, no vayan a decir que yo les dije hipócritas. Por favor. Pedro está diciendo, en tercer lugar, que si no se consume esa leche espiritual no adulterada, se portan como hipócritas. ¿Sabe qué significa hipócritas? Voy a ir al griego. Upocrisis. H-U-P-O-K-R-I-S-I-S. Upocrisis. ¿Sabe qué significa? Se refiere a una falta de sinceridad. Es el fingimiento. ¿Sabe qué significa? Se refiere a un actor que usaba una máscara para expresar lo que no sentía. Así hay muchos cristianos. Acuden a la iglesia con máscaras. No sienten en sí mismo el cristianismo. ¿Y cómo se nota que no lo sienten? Porque su deseo no es la palabra. Envidias es la cuarta. Envidias es como quienes de alguna manera se resienten al ver que a otro le va bien. Se resienten, hermanos, porque a otro le va bien. Mire, no sé si ustedes tienen una ilustración, se me fue el tiempo, una ilustración de un hombre al que se le apareció un genio. Y el genio le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, pero ten claro que lo que yo te vaya a dar a ti, al doble te lo doy a tu vecino. Otra vez. El genio le dice, mira, pídeme lo que quieras, pero recuérdate esto, que lo que tú me pidas a mí, al doble te lo voy a dar a tu vecino. Aquella persona pensó y dijo, déjeme pensarlo, le respondo mañana. Al otro día se encuentra con el genio y dijo, bueno, ¿qué decidiste? Dijo, tú me estás diciendo que lo que me vayas a dar a mí, lo que yo te pida, al doble le das a mi vecino. Dijo el genio, sí. ¿Sabe qué le respondió este hombre? Sácame un ojo. Así son las envidias, hermano. Así hay gente en el pueblo cristiano. ¿Ustedes creen que no? Así hay, hermanos. Así hay, hermanos. Deseando al doble, no lo bueno. Se resienten porque a los hermanos les va bien. Aquí envidia lleva a rencor, a amargura, a odio, a conflicto, hermanos. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no se desea la leche espiritual, porque no se consume la leche espiritual, hermanos. Estamos viviendo unos engaños tremendos en pleno siglo XXI en cuanto a iglesia se refiere. Y a nosotros los pastores nos duele el corazón, hermanos. Ver que aparte de eso, menciona por último el apóstol Pedro todas las detracciones. Catalalayas, todas las detracciones. Catalayas. Se lo repito. Catalalias. Catalalias. ¿Sí? ¿Sabe qué significa todas las detracciones? Si no sabe, mire, aprendas esta. Esas detracciones señalan o apuntan, ¿no? Como a susurros. Bueno, se los voy a mencionar mejor. Voy a hacer un pin más claro. Es que a veces quiero ser un poquito elegante, ¿no? Como no ofenderles, amados hermanos, y que no se resientan. Y por favor, se les ruega, vuelvan a conectarse a las clases, se los rogamos, ¿sí? Por favor, se los rogamos, mire, para que consuman la leche. No, hermano, esto no ha de ser así. Usted tiene que desearla por usted mismo.
Usted tiene que decir, bueno, ¿y cuándo volvemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿y qué más queremos aprender? Pastor, sí, ¿dónde están las lecciones, los parciales? Yo quiero hacerle, yo deseo, pastor, hoy tengo un deseo obsesivo, compulsivo por aprender. Y usted influencia a otros hermanos de su iglesia y le dice, oiga, hermano, mire, por favor, crezca, madure. La única forma de crecer y de madurar es que usted anhele la palabra de Dios y anime a los hermanos a que consuman leche espiritual no adulterada. ¿Para qué los invita a que se sienten en una banca? Es lo peor que se puede hacer, hermanos. Influencia a sus hermanos desde el amor, desde el temor a Dios, desde la compasión, desde la ternura. Hermano, consuma leche espiritual no adulterada. Usted se está llenando de comida chatarra, hermano. Es una forma, hermanos, de hacer que la iglesia crezca fuerte y sana. Entonces, aquí hace todas las detracciones, susurros, pero voy a hablarles directo y claro, como hablo aquí en Colombia. Eso está haciendo referencia a chismes. Chismes llevados a cabo a espaldas de las personas, chismosos, murmuradores, criticones, fisgones. Se refiere esencialmente a difamar el carácter de alguien. Amados santos de Dios, de esto está lleno la iglesia. ¿Y usted para qué estudia, hermano? Eso del estudio, no, mire que es estudio. Y usted que sí tiene deseo se deja influenciar por un inmaduro espiritual, por un raquítico espiritual, por un hambrunante espiritual. Por favor, hermanos, santos de Dios, ¿y esto qué está pasando? ¿De cuándo acá un raquítico tiene más fuerza que uno que se nutre? Pero ¿sabe por qué los sacan? Por chismosos, por llevar y traer, por murmuradores, criticones y fisgones. Esos son detracciones, catalalias. Por eso, hermano, acudo a los otros lenguajes, ¿sí? Pues usted me va a decir, pastor, ¿de dónde sacó eso? Ahí se lo estoy mencionando, hermano. Ahí le estoy dando el sustento bíblico, ¿sí? Y la lista de Pedro acerca de estos pecados específicos no es tan extensa, pero sin duda alguna representa el mal. Sin duda alguna que no es lo que debe prevalecer en nosotros. Es más, el primer término de toda malicia puede abarcar todos los pecados, de modo, de alguna manera, que si de algo hemos de confesar en algún momento, el Señor me ha embargado la malicia. Amados santos de Dios, por eso dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que con la leche espiritual también podamos neutralizar, podamos deshacernos de esos virus. ¿Cuáles virus? Ya se los mencioné, hermanos. Todos esos virus. Por eso debemos de desear la leche espiritual, porque es la que contiene todos los anticuerpos para neutralizar todos estos virus, hermanos. Y para que usted pueda crecer firme, sano. Mire, si usted crece firme, sano, saludable, la iglesia es sana, la iglesia es saludable, hermanos. Deje de estar comiendo comida chatarra, hermano. Estar metido en el Facebook, Twitter, TikTok. ¿Por qué pierde tanto tiempo? Hágase esta cuenta, 2 horas en Facebook diarias por 365 días, 750 horas diarias, divídalas por 24 días y me cuenta usted cuántos días pasa en Facebook. Y hay que estarlo, hermano, rogándole, suplicándole para que consuma leche espiritual. No, esto no ha de ser así en ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. La leche espiritual no adulterada, pura, no contaminada, hermanos santos de Dios, es lo que hará que usted sea un maduro espiritual, crezca maduramente, que cuando vengan las situaciones adversas, usted está fortalecido, usted está nutrido. Pero hermano, no lo saluda el pastor y usted se deprime. Hágame el favor, chompiras, no lo saluda el pastor y usted se deprime y no vuelve a la iglesia. Inmaduro, raquítico, hambrunático de la palabra. Hermano, se le exhorta, se le llama la atención y usted se molesta. Eso es ser un raquítico espiritual. Eso no es un consumidor de la palabra. Otros que están pendientes de cosas místicas, de cosas locas, supersticiosas. Pastor, ¿y usted cómo hace para que Dios le hable? Ya se le pregunta a esa persona, ¿y usted cómo hace para que no le hable? La única forma como Dios hablará a tu vida, se revelará a tu vida como el Dios soberano, es cuando tú estudias la palabra. Porque a Dios se le conoce es por la palabra, no porque otro te dice, no por sueños locos, marihuaneros, no. Es por la palabra.
Por eso es que muchos son engañados. Por eso es que muchos son envidiosos. Y es que enseñaron en la cultura moderna que envidia es mejor. ¿Qué? Despertarla que sentirla. Eso es aberrante, eso es del puro infierno, hermanos. Hermano, si usted anhela crecer, madurar, tener identidad en Cristo Jesús como un creyente de verdad, usted desea. O sea, usted tiene un deseo obsesivo, compulsivo, inmanejable por la palabra de Dios. Eso es. Y a partir de ahí, hermano, dice el apóstol Pablo, léalo ahí, para que por ella crezcáis. Wow. Por eso es que hay mucho enano. No crecen, no van a la palabra. Para que por ella crezcáis. ¿Por qué debes crecer? ¿Por la profecía marihuanera que le dieron? No. Tú creces por medio de la palabra. Y cuando dice para salvación, no quiere decir que perdiste la salvación. Ese término para salvación es el objetivo obvio del crecimiento espiritual de los creyentes. Para salvación significa la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Amados santos de Dios, es muy triste ver creyentes espiritualmente desnutridos y poco desarrollados. Todos los creyentes, ustedes y yo, deberíamos de estar motivados por la oportunidad que se nos da desde la iglesia, desde pastores, desde siervos, desde diáconos, desde diaconisas, para disfrutar de la mayor bendición y utilidad, la de las escrituras, porque por ellas que crecemos. El apóstol Pedro dice, crezcan, crezcan, crezcan. Y Pedro también usó, al final de esta carta, también usó el término crecer, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crezcan. Pero tú solamente conoces de gracia y de Dios a través de la palabra, de Cristo a través de la palabra. Y termino, amados santos de Dios, con el versículo 3. Les dije que les iba a enseñar 3 versículos, no da para más, no da para más. La quinta perspectiva o motivación que da Pedro es que pasa de desear la palabra de Dios y repite las mismas palabras del salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved. Tú solamente logras identificar cuán bueno, cuán misericordioso, cuán soberano es el Señor a través de las escrituras. Mire, hermanos, termino, cierro. Por alguna razón, el Salmo 119, para los que no lo sabían, es el salmo y el texto más largo de las escrituras. El Salmo 119 contiene 176 versículos, que por pura gracia de Dios me permitió enseñar a la iglesia en espacio de 6 meses, versículo a versículo. Y escuchen lo que les digo. En 176 versículos, solamente en 2 versículos no se hace referencia a la palabra. En 174 versículos se hace referencia a la palabra. Testimonios, mandamientos, ley, palabra, preceptos. Y el texto que tú quieras tomar, toma el texto que quieras del Salmo 119. El salmista siempre va a decir, gustad y ved. En tu palabra me refugio. Tu palabra para mí es como leche, es como miel todo el tiempo. Si se tomó el Señor a través del Espíritu Santo la preciosa tarea de inspirar al salmista para que escribiera este salmo, es porque la palabra de Dios es lo único que te nutre, lo único que te edifica, lo único que te hace crecer y lo único que te hace madurar. Examínate. Y si hoy eres un raquítico espiritual, un inmaduro espiritual, amado Dios, a pedir perdón y a decirle, Señor, me arrepiento. Y te pido perdón porque en mi iglesia me han ofrecido todas las herramientas de gracia que provienen de tu torrente de gracia para yo nutrirme. Sin embargo, Señor, me he portado como aquellos a los que hay que empujar para que disfruten del más grande de los deleites, tu palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. Coloca en nosotros ese anhelo, ese deseo obsesivo, compulsivo, como el de un recién nacido, para que podamos crecer y madurar, Señor. Y esto por tu palabra, la leche no adulterada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno es el conocimiento, sí, es innegable, pero mucho mejor, Señor, para crecer y madurar,
es, bendito Rey Santo, alimentarnos, desear tu bendita palabra.